Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como todos los viernes, transmitiendo en vivo desde el Hospital General de México en este ciclo de videoconferencias. En nombre de la Dirección General y de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Acuña Tobar. Él es médico adscrito al Servicio de Oncología y nos presenta el tema de cáncer de tiroides. Doctor, nuevamente con nosotros este año, bienvenido. Ya Gracias, conoces Israel. la dinámica, doctor. Al final le haremos pasar las preguntas que se vayan generando en el público. Y bueno, doctor, bienvenido y el foro es de usted, adelante. Muchísimas gracias, Israel, por la invitación y por tenerme otra vez aquí a hablar un poquito de lo que nos dedicamos en el servicio de oncología en tumores de cabeza y cuello. Realmente, para nosotros, la gran carga de trabajo y de pacientes que tenemos ahí en cabeza y cuello, pues es todo lo relacionado con las lesiones de tiroides. Y a propósito de ello, ayer fue el Día Internacional del Tiroides y ahora sí que hay días internacionales para todo, ¿no? Y fue también la Semana Internacional de Tiroides, todo organizado por la Federación Internacional de Tiroides, la americana, la europea, inclusive tenemos una sociedad de tiroides latinoamericana, y esto con el fin de, sobre todo, hacer conciencia de todos los trastornos tiroideos que hay en el mundo, ¿no? Estos aquejan a 300 millones de personas en el mundo cada año y afecta 8 veces más a la mujer que al hombre. Pero el problema no es eso, porque me podrías decir, bueno, pues también hay diabéticos, hay hipertensos, pero desde el 2008 que empezó este día, el 25 de mayo, el Día Internacional de la Glándula Tiroides, se hizo una encuesta en mujeres europeas, a 1.700 mujeres, y el 68% no sabía ni siquiera qué era la glándula o para qué era la glándula, y de las que sí sabían, el 60% desconocía problemas o riesgos tales como el hipotiroidismo en el embarazo. Entonces se hizo una concientización acerca bueno, de todas estas enfermedades y evidentemente pues también del cáncer de tiroides. Vamos a hablar del panorama actual. Evidentemente no voy a dar una clase de tiroides como para mis residentes, sino puntos muy importantes dentro de lo que se está manejando ahorita en oncología y el cáncer de tiroides, una justificación del panorama global de la enfermedad, la relación de todas las lesiones tiroideas con respecto a la incidencia del cáncer, la necesidad de herramientas diagnósticas eficaces y actualidades en el tratamiento. Dentro de esta justificación y panorama global, pues es la neoplasia endocrina más común, es decir, la neoplasia dentro del sistema de glándulas que producen hormonas, pues es la más común por mucho. Generalmente el comportamiento de las lesiones tiroideas pues es benévolo. Hay un artículo que decía, bueno, sí es benévolo el comportamiento del cáncer de tiroides en comparación con un melanoma, con un cáncer de páncreas. Sin embargo, pues no deja de ser cáncer, ¿no? Y así lo dividimos en 3 grandes grupos. El carcinoma diferenciado, es decir, aquel que es menos agresivo, el indiferenciado o anaplásico es completamente la contraparte. Yo siempre digo que el tiroides es bipolar, puesto que genera el cáncer probablemente menos agresivo de todos y el cáncer más agresivo de todos, y uno muy raro que es el medular. La incidencia global es progresiva, es decir, va creciendo paulatinamente. En Estados Unidos de 1975 al 2014 hubo un incremento de 211%. Entonces, aun cuando representa solamente el 1% de las neoplasias, es el cáncer con la mayor tasa de incidencia, es decir, por número de habitantes, no solamente porque sean más va a haber más cáncer, sino por cada número de habitantes esta tasa anual ha aumentado mundialmente. Entonces es un problema de salud mundial. La Vecchia, que es un doctor que hizo este estudio, analizó las tendencias de incidencia y mortalidad en una perspectiva global, publicado en el International Journal of Cancer, y nos dice, bueno, sí ha habido un incremento y sobre todo en el cáncer papilar. Vemos como aquí en Estados Unidos en 1900, entre los 60s y 80s, la tasa de incidencia por 100,000 habitantes era alrededor de 2, 3 por 100,000 habitantes, y se disparó para después del 2000 hasta 4 o 5, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de personas anualmente que padecen cáncer de tiroides, ¿no? Y este estudio
por Sierra, que es un grupo francés que analiza todas las estadísticas o muchas de las estadísticas mundiales, hicieron esta comparación con los grupos de Latinoamérica y lo publicaron en el 2016 y vemos cómo la tasa de incidencia también ha ido aumentando desde 1985 hasta el 2010, ¿no? En estos países que tienen un buen reporte de sus incidencias globales como es Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Y bueno, aquí en el HGM, en el hospital, sí tenemos reportes, no reportes como quisiéramos, como siempre lo hemos mencionado, tanto en el hospital como en todo el país, de los reportes de los diferentes tipos de cáncer, ¿no? En un análisis que hice de 911 pacientes, tuvimos pacientes con cáncer tiroideo reportado, el 84% fueron mujeres, y eso va muy de la mano de lo que se reporta globalmente, ¿no? Lo que sí vemos que el 33% son menores de 40 años y el 17% son mayores de 60 años. El 73% fue carcinoma papilar y solamente el 3% fue carcinoma anaplásico, como este señor que se salió totalmente de las manos de tratamiento, ¿no? ¿Por qué hablar del cáncer de tiroides? Ya dijimos por su aumento en la tasa de incidencia mundial, pero también porque representa un problema diagnóstico. El nódulo tiroideo, que es una lesión, una bolita, una neoformación dentro del tiroides, se aparece palpable en cualquier población. Digamos, nosotros somos 150 millones de habitantes, el 7% va a tener un nódulo palpable en algún momento de la vida, y el 30% por ultrasonido, es decir, a lo mejor no se palpa, pero le pongo un ultrasonido y se vieron lesiones dentro del tiroides. Y hasta el 65%, hay estudios que reportan que hasta el 65% de las necropsias en pacientes pues ya añosos se encuentran nódulos tiroideos. En México, el doctor Mauricio Hurtado agarró 2,000 pacientes, un poco más de 2,000 pacientes, y dijo, bueno, vamos a buscar dentro de estos, pues cuántos son palpables y cuántos se encuentran por ultrasonido. Y él encontró que en 2,000 pacientes, el 1.4% tenía lesiones palpables en el cuello. Lo sentaron en una silla, agarraron y bajo la exploración de cirujanos del Servicio de Cirugía General, dijeron, bueno, el 1% es palpable, el promedio de edad de estos pacientes era de 39 años y el 80% fueron mujeres, no muy lejos de la estadística que yo les decía, ¿no? Y solamente el 19.6% se encontró por ultrasonido. Es decir, si traspolamos esta muestra a nuestra población, podemos encontrar por el 20% de nuestra población puede tener un ultrasonido positivo para un nódulo tiroideo. Esto no representa que tenga cáncer, solamente el 5.9% de todos estos nódulos, de todas estas bolitas en el tiroides, solo casi el 6% tuvo carcinoma tiroideo. Entonces tenemos una desproporción en todas estas lesiones que encontramos en el tiroides y muy pocas son cáncer. ¿Y eso qué representa? Porque dice, bueno, sí, doctor, pero al final de cuentas, qué bueno que todos sean que muy pocos sean positivos, ¿no? Que muy pocos tengan cáncer. El gran problema de este 90% de los nódulos que sean benignos, entonces llegan, se establecen, se le toma una biopsia y dices, bueno, el 40% de ellos tienen lesiones que ni yo puedo decir que sean buenas o que sean malas, ¿no? Es un diagnóstico indeterminado por este sistema Bethesda. ¿Y esto que conlleva? Que el 10 al 40% de los nódulos resecados serán finalmente benignos. Entonces, la mayoría de las cirugías probablemente sean realizadas en nódulos benignos y, al contrario, como también son indeterminados, en algún momento estos nódulos se operaron y dijeron, bueno, nada más le vamos a quitar la mitad del tiroides porque es un nódulo benigno, y resultó que al final del estudio de patología resultó que sí eran malos y por lo tanto se tuvo que meter a tiroidectomías complementarias, es decir, se tuvo que volver a operar el paciente para quitarle todo el tiroides por resultados de patología al final positivos, ¿no? Entonces esto es un gran problema y es por eso que tenemos la necesidad de compartir la experiencia que tenemos en el servicio.
Y de aquí nos lleva a la segunda pregunta. ¿Tenemos la necesidad de más herramientas diagnósticas eficaces? Y este doctor Jeff Fagin, que publicó hace apenas un poquito más de 6 meses en el New England Journal of Medicine, todo este laberinto de modificaciones y mutaciones dentro del genoma de la célula tiroidea para poder establecer cómo una célula de la tiroides normal se vuelve maligna y que de estos tumores malignos todavía se transforman en tumores todavía más agresivos con el tumor anaplásico que les comentaba. Entonces, dentro de estas herramientas diagnósticas eficaces tenemos el diagnóstico tradicional convencional, por así decirlo, que es a través del ultrasonido y la toma de una biopsia por aspiración, que no es malo, es muy bueno, en manos expertas puede ser diagnóstico en arriba del 90%, sin embargo, como vimos, la combinación de ellos con una biopsia indeterminada nos lleva todavía a hacer tratamientos en nódulos benignos. La inmunocitoquímica y el análisis de mutaciones y expresiones génicas como el AFIRMA o el Azuragen ha hecho que se replantee toda esta aplicación de la biología molecular en las biopsias por aspiración. Antes no lo teníamos, antes inclusive no lo teníamos ni en las piezas finales. Y el análisis de regulaciones posttranscripcionales, es decir, después del que el gen, el DNA produce su RNA y después produce su proteína relacionada, todas estas regulaciones posttranscripcionales también ya se está haciendo en las biopsias por aspiración. Nuestras herramientas tradicionales, el diagnóstico tradicional por ultrasonido y biopsia por aspiración, disminuyó en cuanto se empezaron a realizar el 25% de las tiroidectomías que se realizan. Es decir, sí es efectivo. Aquí estamos viendo una paciente con un nódulo tiroideo, con una aguja por aspiración guiada por ultrasonido, y aquí estamos viendo una imagen de un ultrasonido convencional. Estamos en un corte como si yo cortara el cuello hacia la mitad, esto es adelante, esto es atrás, esto es la tráquea, este es el tiroides izquierdo y el derecho. Y entonces lo que estamos viendo aquí, un nódulo lleno de líquido con una degeneración de la bolita adentro, ¿no? Pero al final de cuentas es un nódulo, y un nódulo completamente sólido del otro lado. Entonces estas lesiones pues se tiene que hacer, probablemente la palpación de estas lesiones por un médico experimentado inclusive pase desapercibida, por eso es que se tiene que hacer guiadas por ultrasonido preferentemente, y es lo que estamos tratando nosotros de hacer, ¿no? Entonces aumenta en 50% el tratamiento efectivo frente al cáncer de tiroides. Sin embargo, como les mencionaba, estos nódulos indeterminados que van hasta del 20 al 40% pueden tener sospecha de cáncer hasta en un 10 al 25%. Y aún aquellos nódulos benignos que se reportan benignos de acuerdo a esta clasificación de Bethesda, que es ampliamente usada y es prácticamente el estándar para reportar las citologías convencionales, aún reportando los benignos, el 1 al 5% puede ser que al final se reporte ya como maligno. Entonces tenemos una probabilidad de que estos nódulos hasta en el 5% sean malos. Entonces tenemos una combinación de escenarios que nos hacen que la citología, solamente tomando la citología, nos complica el diagnóstico, ¿no? Un doctor decía, bueno, si nada más tomas la citología, pues te hace falta ver más bugs, como dice Sylvester Stallone, ¿no? Porque debes de combinarlo con el ultrasonido, con la edad del paciente, hasta el género del paciente, pero sin embargo, la ayuda de la citología es fundamental para definir el tratamiento de un paciente, ¿no? Dentro de estas herramientas diagnósticas genómicas, antes el secuenciar un genoma costaba muchos millones de dólares, ahora el secuenciar un genoma completo se ha reducido probablemente hasta menos de 50,000, 40,000 pesos. Entonces, todas estas herramientas de biología molecular que ya están a nuestro alcance hace que
se generen estas pruebas como la Suragen, que hace un análisis de mutación génica en 17 mutaciones que nosotros ya conocemos que están presentes cuando la lesión es maligna, cuando la lesión ya tiene estas mutaciones y se expresa como un cáncer de tiroides. Entonces hace la presencia de un patrón de expresión maligna, es decir, es un análisis de rule-in, es decir, estos pacientes, al momento de que se reporta el estudio, nos dice si tiene todas estas combinaciones de mutaciones, pues entonces nos está diciendo que la bola es negativa. No nos dice cuando cuando es benigna, solamente nos dice cuando es maligna, ¿no? Y el análisis de expresión génica, por otro lado, de Veracyte, de la firma, hace lo que le dicen una secuenciación de expresión génica de 167 genes a través de microarreglos. Este es el chip. El chip ya viene para meterse y analizarlo en la máquina de microarreglos. Y hace la presencia de un patrón de expresión génica benigna, es decir, hace un rule out. No te dice si la lesión es maligna o qué tipo de lesión maligna es, simplemente al momento de salir positiva te está diciendo que la bolita es benigna. Entonces, la combinación de estas pruebas, ¿no?, de análisis de mutación y expresión génica del Veracyte y de la Suragen por sí solos no concluyen un diagnóstico final, porque no te están diciendo, es mala y es este tipo de tumor, y la otra te está diciendo es buena, pero no te está diciendo si realmente qué tipo de benignidad tiene. Entonces, teóricamente, si yo las combinara, pues nos dirían, esa combinación de rule in y rule out nos diría en un 100% de seguridad qué tipo de lesión es. Sin embargo, el gran problema es el costo, ¿no? Estas pruebas, primero, se hacen en Estados Unidos. Segundo, el costo, como podemos ver aquí en la firma, en combinaciones puede ir hasta en $4,800. O sea, son pruebas extremadamente caras que nuestro sistema de salud, inclusive privado, no las paga. Y entonces, pues si una tiroidectomía convencional en un hospital privado cuesta entre 30,000 y 40,000 pesos promedio, bueno, pues ya la prueba diagnóstica sale del presupuesto de hacer o evitar una cirugía como esta. Dices, bueno, si yo le voy a evitar al paciente el costo, la exposición a las complicaciones, ¿no?, y sobre todo porque además la bola es benigna, ¿no?, pero si la cirugía cuesta 40,000 pesos y mi prueba para hacer eso pues cuesta 80,000 pesos, entonces ya se sale del presupuesto, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, aún así con estos precios de estas pruebas en Estados Unidos sí se justifica la disminución de los costos. Vean cómo una tiroidectomía allá sin ninguna prueba molecular cuesta $11,000, ¿no? Pero los costos son necesarios por paciente, los costos son necesarios o no necesarios por paciente, haciendo ellos sus cálculos de acuerdo a todos los pacientes que se les realiza tiroidectomía, pudiera ser de $5,000, es decir, el 50% del costo total de la cirugía. Y ellos, realizando estas pruebas moleculares, pueden bajar hasta en un 30% y combinado en un 50% estos costos. Vean cómo hasta la combinación de, esta es la expresión génica y esto es en pruebas posttranscripcionales, puede bajar hasta $2,000 o $3,000 el costo de esa cirugía. Y lo que ellos hacen es, bueno, ¿cuántas pruebas yo debo de hacer para evitar una cirugía? Y ellos calculan que 4.6 pruebas deben de hacer, o inclusive 1.6 pruebas de estas pruebas posttranscripcionales con Mirnas, para poder evitar una cirugía y poder hacer un rule out de un nódulo benigno. Entonces vean en esta gráfica, en una cirugía convencional, cómo la tendencia es hacia disminuir los procesos y los eventos innecesarios hasta en un 43% si es que se aplican estas pruebas. Entonces, aun cuando son pruebas que pueden ser muy aplicables en el sistema americano, pues con nosotros realmente no son aplicables, ¿no? Entonces, la aplicación de la biotecnología es el camino a seguir en el diagnóstico del cáncer papilar de tiroides. Sin embargo, estos estudios de DNA y RNA debemos de buscar la línea más eficaz
diagnóstica y sobre todo que a futuro su empleo reduzca los costos. Muy probablemente esta prueba Thyrodex, que es una prueba diseñada aquí en México, es una herramienta integral que combina la citopatología en base líquida y los marcadores moleculares de DNA y RNA muy puntuales del nódulo tiroideo, y esta combinación de esta prueba cuesta alrededor de 6,000 pesos. Entonces probablemente pruebas como esta ya aplicadas aquí en México se pueda hacer en masa para que endocrinólogos, cirujanos oncólogos, cirujanos generales puedan aplicarlas. No es lo mismo una prueba que costaba 80,000 pesos que hay que mandarle a Estados Unidos, etcétera, o una prueba que cuesta 6,000 pesos y que se hace aquí en la Ciudad de México. Y bueno, la tercera pregunta, ¿cuál es la proyección en el tratamiento del carcinoma tiroideo? Y esto lo vamos a resolver de acuerdo a esta gráfica de sobrevida. Quien esté relacionado con estas gráficas, es una gráfica común de Kaplan-Meier, donde nos divide el 100% de los pacientes en el momento cero, en el momento cero del tratamiento. Entonces tenemos el 100% de los pacientes aquí, y conforme van avanzando los años, evidentemente los pacientes pues van disminuyendo, es decir, van muriendo si es que están relacionados o no con su enfermedad. Y aquí las líneas están mostrando, de acuerdo a las etapas clínicas del cáncer de tiroides, que tenemos generalmente el 60% en etapa clínica 1, es decir, el tumor confinado simplemente a el tiroides o los ganglios regionales si el paciente es menor de 45 años, o si es mayor de 45 años y tiene ganglios en el cuello o tiene enfermedad a distancia. Vean cómo el diagnóstico de estas lesiones y su crecimiento tan lento hace que el diagnóstico sea pues en etapas clínicas muy tempranas, ¿no? Y aquí estamos viendo que inclusive la etapa clínica 1 y 2 hasta 25 años prácticamente tienen una sobrevida, una tasa de sobrevida por arriba del 95%, ¿no? Inclusive la etapa clínica 3 tiene una sobrevida a 25 años de alrededor del 80%, no así la etapa clínica 4, que la mayoría de los pacientes pues ya murieron por arriba de los 10 años, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esto, bueno, ¿cuál es la proyección en el tratamiento del cáncer de tiroides? Ya que los pacientes, la mayoría de ellos están en etapas clínicas tempranas donde nada más está confinado al tiroides, el tratamiento y la piedra angular del tratamiento del cáncer de tiroides seguirá siendo la tiroidectomía, es decir, la cirugía y la extirpación del órgano con los ganglios alrededor del cuello. Y es el tratamiento convencional, el tratamiento que está en las guías de la NCCN, en las guías americanas, en las guías europeas, inclusive en las guías, en los consensos latinoamericanos del tratamiento del cáncer de tiroides. Sin embargo, como en todos los sitios, esto ha ido evolucionando y por lo tanto nosotros tratamos de buscar el mejor tratamiento para nuestros pacientes, y de ahí se ha originado desde hace ya casi 20 años estos tratamientos, sobre todo por vía endoscópica, como el MIVATS, que es la traducción de la tiroidectomía mínimamente invasiva, y las tiroidectomías 100% endoscópicas a través de la cirugía transoral por robot, o el abordaje transvestibular como es el TOEDVA. Entonces, aun cuando es un cáncer que tiene muy buen pronóstico de acuerdo al tratamiento que le hagamos, se puede abordar por diferentes maneras. El objetivo del tratamiento quirúrgico sobre todo es resecar el tumor primario, el tejido adyacente afectado, así como los ganglios linfáticos metastásicos. Es evidente que lesiones como en pacientes como estas, que seguramente terminó siendo un bocio, a lo mejor ni siquiera fue un cáncer de tiroides, pero en lesiones tan grandes como esta, pues no le podemos hacer un abordaje endoscópico, ¿no? Pero sí tenemos que minimizar la morbilidad relacionada con el tratamiento, y ahorita vamos a ver eso en relación con qué está. Hay que permitir una exacta estratificación de la enfermedad. Facilitar el tratamiento postoperatorio con yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un medicamento que revolucionó y que demuestra el ingenio de la medicina y de la investigación para tratar la oncología. Es la molécula del yodo con una variante y se llama yodo 131 y que lo hace radioactivo. Y este medicamento se da tomado, y como la célula que hace que se absorba el yodo
La única que absorbe el yodo como tal para producir la hormona tiroidea es la célula tiroidea. Entonces, con base en ese principio, pues el yodo lo absorbe únicamente la célula tiroidea, o en este caso, la célula que se parece a la célula tiroidea normal, que es el cáncer de tiroides. Entonces, es el mejor tratamiento adyuvante, el mejor tratamiento complementario después de la cirugía. Permite una vigilancia a largo plazo para detectar la recurrencia de la enfermedad, esto también con base en el yodo radioactivo, y minimizar el riesgo de recurrencia o enfermedad a distancia. Prácticamente pues no vamos a hablar de la técnica, sino simplemente de qué es lo que está alrededor de este pequeño órgano en forma de mariposa, y es por eso que el logo de el Día Internacional del Tiroides es una mariposa, porque parece una... Tiroides significa escudo, igual que el cartílago tiroides. Sin embargo, pues le encuentran más en forma de mariposa, y es por eso que es el logo del Día Internacional del Tiroides. Aquí estamos viendo cómo está pegado a la carótida y a la vena yugular. Tiene irrigación tanto en un polo superior como un polo inferior. Está adosado por un ligamento, el ligamento de Berry a la tráquea, y uno de los dos de los órganos más importantes son milimétricos. La glándula paratiroides, que son glandulitas muy independientes del funcionamiento del tiroides, pero están muy pegadas a ella, que son de 2 o 3 milímetros. Y el nervio, yo le digo el nervio del karaoke, siempre le digo a mis residentes el nervio del karaoke, porque es el nervio con el que movemos las cuerdas vocales y es el que nos da la todo el movimiento de los músculos intrínsecos de la laringe, y es el nervio laríngeo recurrente. Estas dos estructuras prácticamente son todo el meollo de la cirugía tiroidea, y está pues relacionado con las dos principales complicaciones de esta cirugía: la lesión o la parálisis transitoria o permanente del nervio laríngeo recurrente, y la extirpación por accidente o intencionada del cirujano, si es que está envuelta en el tejido tiroideo, de la glándula paratiroidea. Esta está encargada del metabolismo del calcio. Entonces, todo está con relación con estas dos complicaciones, que son las dos más frecuentes, ¿no? Sí puede haber, de acuerdo a tumores como el que vimos tan grandes, lesiones vasculares, lesiones de tráquea, pero son mucho menos frecuentes en cirujanos de alto volumen, como es aquí en el Hospital General de México. Y de ahí, en el punto 2, que yo les decía, bueno, pues minimizar las complicaciones de estas que les menciono, ¿quién debe realizarlas? En Estados Unidos, no tenemos este número aquí en México no tenemos números de muchas cosas, se realizan 130,000 tiroidectomías anuales, incrementando en un 30% de 2006 a 2011. Entonces, es un alto volumen de cirugía. Es una cirugía que la puede hacer el cirujano general, el cirujano endocrino ahora, el cirujano oncólogo, ¿no? Entonces, un cirujano con menos de 25 tiroidectomías al año tiene 1.5 más veces de tener una complicación. 25 tiroidectomías probablemente no suene mucho, sin embargo, pues es una cada 15 días. Si se realiza una tiroidectomía por año, es decir, incluso un cirujano oncólogo que no se dedique a cuello puede hacer una tiroidectomía por año, el riesgo para el paciente de cualquiera de estas complicaciones se incrementa hasta en el 87%, ¿no? Entonces, esta doctora Sosa, en este artículo que acaba de publicar en el Annals of Surgery, no quiere decir que esta pregunta sea nueva. Se han hecho múltiples estudios de la curva de aprendizaje para realizar tiroidectomías. Sin embargo, es un estudio muy bien hecho, muy adecuado a lo que nosotros queremos representar en esta gráfica, que el índice de complicaciones o la tasa de complicaciones en estas curvas reduce considerablemente en este umbral, que son 25 cirugías, ¿no? Entonces, un grupo francés nos dice, bueno, ¿y este cirujano qué es lo que lo influye, ¿no? Además del número de cirugías, ¿qué otras cosas influyen en este cirujano para que tenga complicaciones? Entonces, este fue un estudio multicéntrico de 28 con 28 cirujanos, realizado a 18 meses, evidentemente de diferentes características demográficas de estos cirujanos, y se realizaron 3.574 procedimientos. Y lo que podemos ver en esta gráfica, vemos cómo es el
el performance o la calidad de la cirugía con respecto a la experiencia en años del médico e inclusive con la edad de los médicos. Y podemos ver que con relación a la parálisis del nervio laríngeo recurrente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la experiencia y la edad del cirujano. Y vemos cómo el cúmulo estadísticamente significativo, estos son los cirujanos, tuvo más complicaciones o más parálisis del nervio laríngeo recurrente, por lo tanto disfonía, inclusive llegar a tener que realizarle traqueostomías transitorias o permanentes a los pacientes, cuando la experiencia en años es reducida y sobre todo el cirujano es relativamente joven, ¿no? Entonces no nada más es el número de procedimientos, sino sí está con relación con la experiencia del cirujano y realmente pues el número te da la experiencia y los años te dan la experiencia. Entonces este estudio es muy controversial, pero sí es muy revelador, ¿no? Y bueno, pasando ya al punto de los beneficios de la cirugía endoscópica, que es lo que prácticamente nosotros estamos haciendo aquí casi desde hace un año para acá en el servicio de cabeza y cuello. ¿Cuáles son sus beneficios generales? Pues la reducción del daño tisular, mejor cosmesis, eso se traduce en mejor resultado cosmético. Disminución del sangrado y dolor postquirúrgico, eso es más relativo, sin embargo, sí hemos visto que los pacientes se recuperan mucho más rápido y sobre todo que no comprometa los resultados quirúrgicos principales, que probablemente es la meta a vencer de cualquier procedimiento nuevo o medicamento nuevo contra el estándar, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos beneficios generales, el MIVAT, que es lo que le decía que es la tiroidectomía videoasistida mínimamente invasiva, pues se hace a través de una pequeña herida. La herida generalmente en este cuello, por ejemplo, de esta paciente, una herida convencional va un poco por afuera de estas marcas que son los músculos externo-cleidomastoideo. Inclusive hay médicos que hacen incisiones de 6, 7 centímetros de largo, y lo que nosotros tratamos de hacer es que estas incisiones sean menores de 2 centímetros, ¿no? Generalmente ya en pacientes con nódulos pequeños, con estas características, nosotros podemos hacer incisiones hasta de menos de 1.5 centímetros. Y bueno, ¿cuál es pues la satisfacción y los resultados de estos pacientes? Pisanu, que es un ferviente seguidor del MIVAT, hizo 9 estudios prospectivos con 581 pacientes y una evaluación de los criterios entre las técnicas convencionales y la MIVAT, y nos dice que pues el score postquirúrgico nos dice que hay menos dolor postquirúrgico, que hay un índice de satisfacción que favoreció al MIVAT y aunque sí un poco de tiempo operatorio mayor. Lo que nosotros hemos visto, sin embargo, es que teniendo los recursos adecuados, que es la energía, que es una pinza de armónico para poderla realizar, y los separadores y evidentemente el recurso humano para poderlo hacer, no nos hemos prolongado más del tiempo de una cirugía convencional. En el hospital donde nació la idea y se hizo toda esta situación de cómo desarrollar la técnica fue en el Hospital Universitario de Pisa, junto a pues ahora lo que nosotros sabemos, la Torre de Pisa y el Baptistero y la iglesia, que es lo único que va a ver uno ahí a Italia cuando visita Pisa, que es un pueblito muy chiquito. El hospital prácticamente son 30 a 35 edificios, bastante grande, es un hospital regional de ahí de toda la región de la Toscana de Italia, y el Paolo Micoli y el doctor Materazzi, que son probablemente los desarrolladores más importantes de toda la teoría de la endoscopía en el tiroides, son los que imparten este curso de la MIVA. Pero prácticamente la tiroidectomía mínimamente invasiva pues la puede hacer cualquier cirujano que esté acostumbrado a la técnica convencional de la tiroidectomía.
Y aquí lo estamos viendo, ya nosotros cuando regresamos de hacer el curso y conseguimos todo el material y la torre de endoscopía para poderlo ver, prácticamente seleccionamos a nuestros pacientes con nódulos pequeños al inicio, con heridas de 2.5 centímetros, pero ya después que pasamos la curva de aprendizaje alrededor ahorita de septiembre del 2016 para acá llevamos 50 casos de tiroidectomías, pues las incisiones se van haciendo más pequeñas y esta incisión de 1.2 centímetros y este es el resultado con una paciente ya después de 2 meses de haberse realizado la cirugía con una cosmesis adecuada, todavía no se le había puesto a esta paciente, no había conseguido el quitocel, entonces, pero prácticamente pues sí son heridas mucho más que pequeñas, ¿no? Todavía aparentes, pero mucho más pequeñas en el cuello. Y aquí estamos viendo en este metaanálisis que se realizó en el 2015 con los casos de Micoli, que es el que más tiene pacientes con Guda y con Dick, que es otro médico que está en Estados Unidos, pues favorece el resultado final del metaanálisis al MIVAT en el resultado cosmético, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el rol de la cirugía ahora después del salto de la endoscopía, ¿no? Hacia la cirugía robótica? Del lado derecho estamos viendo un Da Vinci convencional en una fotografía, en un abordaje transoral en un paciente con una cirugía de cirugía transoral. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía robótica? Como todo, primero pues hay que tener los recursos, segundo, hay que tener los pacientes y tercero, pues la experiencia de poder, de haber realizado ya procedimientos en el robot, ¿no? Entonces, es un poco complicado, es costoso, no lo hemos nosotros abordado, creo que nadie en la Ciudad de México ni el grupo del INCAN lo ha abordado, sin embargo, pues es un tratamiento que se puede realizar. La opción económica, por así decirlo, es la tiroidectomía con un abordaje vestibular, que es las siglas del TOEDVA en inglés. Se ponen 3 puertos a través del vestíbulo oral, uno de 5 milímetros, uno de 10 y otro de 5 milímetros. Aquí estamos viendo cómo se hace la disección a través del plano subplatismal hasta llegar a la tráquea. Aquí estamos viendo la tráquea, es como si estuviéramos viendo al paciente de arriba hacia abajo. Entonces, esta es la laringe, la tráquea, el lóbulo derecho pues ya está retraído, este lóbulo estaba en esta parte, ¿no? Entonces se despega de la tráquea, aquí estamos viendo el laringeo recurrente y el pedículo que ya prácticamente están a punto de despegar. Entonces, esto sí se puede hacer, esto es una técnica que modificada ya cuando uno ya domina el MIVAT se puede realizar esta técnica. Vean aquí cómo están los 3 puertos, la disección en el plano subplastismal hasta llegar al tiroides. Y como después de la cirugía y de la resección del tiroides, pues prácticamente ahora sí que pues nadie supo, ¿no? Porque se le dejan puntos en este plano vestibular, el paciente pues se va con sus enjuagues, se va prácticamente con la tolerancia a la vía oral al siguiente día. Y pues el resultado cosmético pues es al 100% porque no tiene ninguna herida el paciente por fuera, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo el vestíbulo se recuperó al 100% y pues no tenemos ninguna lesión ni siquiera de 1 centímetro por fuera de la paciente. Y bueno, eso es el panorama general del tratamiento del cáncer de tiroides. Traté de abordar lo que prácticamente nosotros estamos manejando, que son los análisis moleculares, en el diagnóstico, el realizar una citología, el poder platicarles de hacer una biopsia por aspiración y hacerle BRAF, hacerle todos estos marcadores de Mirnas, poderlo hacer en nuestro laboratorio, hacer estos abordajes endoscópicos y tener la perspectiva de poderlo hacer. Y evidentemente, pues lo más importante es hacerlo conforme a... porque tenemos los pacientes y porque afortunadamente podemos generar los recursos para poderlos tratar de la manera más óptima, ¿no? Y bueno, creo que eso es ahorita todo. Doctor, muchísimas gracias. Siempre falta tiempo para exponer un tema de esta magnitud, ¿no, doctor? Y bueno, doctor, nos hicieron llegar varias preguntas. La primera de ellas, a través de nuestras redes sociales, dice:
¿Qué tipo de cáncer es mayormente producido por radiación, papilar o folicular? La realidad es que la radiación, pues es una pregunta que se tiene que explicar un poco. La radiación no ionizante, por ejemplo, la que producen los celulares, la radiación, inclusive la propia radiación solar, pues no tiene ningún efecto, ¿no? Realmente la radiación ionizante que recibieron los pacientes, por ejemplo, por linfomas en el cuello, directamente en el campo que está la tiroides y pues recibió la radiación a lo largo de 15, 20 años, pues sí aumenta el riesgo en cualquier tipo de estos cáncer papilar, todo el cáncer diferenciado, el cáncer papilar y el cáncer folicular, inclusive la producción de cáncer anaplásico. Sin embargo, con los nuevos medicamentos como es la quimioterapia y la terapia blanco para los linfomas, pues prácticamente los cuellos ya no se radían en edades tan tempranas, ¿no? Un cuello que se radía a los 40, 45 años por cualquier tratamiento ahí oncológico, realmente no le da tiempo a ese paciente en su edad, en su vida productiva, de generar algún problema en el tiroides, ¿no? Pero sin embargo, sí, el más frecuente, como vimos, es el papilar y es uno de los factores de riesgos bien descritos para producir cáncer papilar de tiroides. La siguiente pregunta, doctor, dice, ¿cuál es la dosis necesaria de radiación para producir cáncer de tiroides en Graves? Y esa es una muy buena pregunta porque generalmente las dosis radicales son de 50, 60 Grays, ¿no? 65 Grays en los hemicuellos, pero desde los 35 Grays el riesgo ya aumenta 1.5 veces para producir cáncer papilar de tiroides. La realidad es que es un poco difícil de hablarlo porque no es que yo te dé radioterapia hoy y mañana te vaya a producir, porque al final de cuentas yo le di radioterapia por un primer primario, por un primer cáncer que generalmente era linfoma. Ahora el tratamiento de radiación al cuello generalmente es por cáncer de cavidad oral, por cáncer de lengua, el mismo cáncer de laringe o el mismo cáncer de tiroides cuando le dejamos tumor porque envuelve el nervio laríngeo recurrente o envuelve la tráquea, ¿no? O la carótida. Sin embargo, pues cuando se les da hay un tiempo de latencia muy largo, que es de 20 a 25 años, para poder generar y decir que se generó un segundo primario en el tiroides por una radiación, ¿no? Pero generalmente esas son las dosis que nosotros empleamos. La siguiente pregunta, doctor, dice que qué tan frecuentemente enfermedades autoinmunes como Graves y Hashimoto degeneran en cáncer. Definitivamente es una pregunta que nos hicimos hace como unos 15 o 20 años, que ya está bastante demostrada. Los nódulos tiroideos con hipertiroidismo no representan más del 1%. Prácticamente aquí en nuestra casuística en cabeza y cuello, que vemos más de 300 cánceres de tiroides al año, no hemos visto uno que tenga hipertiroidismo, así es que la enfermedad de Graves como tal no representa un riesgo para producir cáncer diferenciado de tiroides, a diferencia de la tiroiditis autoinmune. La de tiroiditis autoinmune en su versión de bocio, porque generalmente se presenta como atrófica, en su versión de bocio sí puede tener un riesgo, es un riesgo bajo, muy bajo, del 3 o el 4% de todos los pacientes, pero sí existe para un cáncer papilar de tiroides. Generalmente cuando nosotros operamos ya un paciente con cáncer papilar de tiroides, hay muchos pacientes que ya concomitantemente tienen una tiroiditis de Hashimoto. Entonces sí tenemos muchos pacientes que es un gran problema porque producen anticuerpos, antitiroglobulina, y es muy difícil seguir a estos pacientes. Pero sí, definitivamente sí es un factor de riesgo la tiroiditis autoinmune. Bueno, doctor, parece que son todas las preguntas. Vamos a checar nuevamente en redes sociales. Parece que no, doctor. Muchísimas gracias. Lo vamos a esperar la siguiente semana para los casos clínicos sobre este tema, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Y les pedimos una disculpa también a la gente de Oaxaca y todas las personas que se conectan a través del sistema de telesalud. El día de hoy ocuparon la sala, por eso es que estuvimos aquí. Pero la siguiente semana esperamos ya hacer conexión con todos ustedes. Y les mandamos un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos siguieron a través de YouTube, de Facebook y a través de nuestro portal.
Doctor, hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias, Israel. Buen día.